¿Y si tu vida entera fuera una mentira que Dios vino a despertar? Moisés, un niño hebreo condenado por el decreto cruel de un faraón, fue criado como príncipe egipcio. Un amor imposible lo ataba al corazón y una amistad que prometía ser inseparable. Lleno de dudas, vagó perdido, hasta que una voz divina lo llamó en el desierto. Con fe, desafió a Egipto y liberó a su pueblo de la esclavitud. Todo da inicio en el año 1393. Antes de Cristo, en las sombras de un Egipto antiguo y opulento, donde los faraones reinaban como dioses. El inicio de Moisés fue un acto de fe y valentía. El faraón había decretado que todo niño hebreo varón debía morir, arrojado al río, pero su madre se negó a rendirse. Preparó una cesta de papiro, la cubrió con brea y colocó allí a su bebé. Bajo la protección de la noche, su hermana Miriam, con el corazón latiendo de esperanza, escoltó la cesta hacia el Nilo. El Nilo, río de vida para Egipto, se convirtió en su escondite. La hija del faraón lo encontró, y al verlo llorar, se conmovió. Lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Ese día, el destino cambió. El niño destinado a morir se convirtió en príncipe. ¿Y si un rescate en las aguas marcara el comienzo de una nación? Años después, en la corte de un imperio que dominaba el mundo conocido, Moisés creció rodeado de lujos, de educación egipcia, de entrenamientos militares. Junto a él estaba Ramsés, el heredero al trono. No eran solo compañeros, eran hermanos en todo, confidentes inseparables. Entrenaban juntos, reían, competían. Ramsés veía en Moisés a alguien en quien confiar ciegamente. Y también estaba Nefertari, la joven que iluminó el corazón de Moisés. Su amor era puro, juvenil, lleno de sueños. Así se formó un triángulo inolvidable: Moisés, Ramsés y Nefertari. Amistad, amor y complicidad que parecían eternos. Pero en las sombras el destino tejía otra historia. Mientras los años pasaban en un palacio de oro y secretos, no importaba cuánto brillara en la corte, Moisés sentía el peso de una verdad oculta. Junet, con ojos cargados de malicia, lo enfrentó con papiros antiguos en la mano, documentos del decreto del faraón que condenaban a los niños hebreos a la muerte. «Tú eres uno de ellos», le dijo, desgarrando su mundo con la verdad de su origen. Leila, una hebrea que vivía en el palacio, con voz temblorosa pero firme, confirmó el secreto. «Eres hebreo». Moisés, rescatado del Nilo. El faraón Seti, quien nunca quiso criar a un hebreo, siempre lo había mirado con descontento, como una sombra en su corte. El príncipe admirado descubrió que su sangre pertenecía al pueblo más humillado de Egipto. Ese secreto no solo lo quebró, lo partió entre dos mundos. ¿Qué harías si un papiro revelara que tu vida es una mentira? En medio de esa tormenta interna, Moisés comenzó a buscar respuestas. Buscando entender quién era, Moisés comenzó a acercarse más a los hebreos. En una ocasión, defendió a un esclavo que estaba a punto de ser castigado brutalmente, sin saber que ese hombre era Aarón, su hermano de sangre. Ese día, Moisés no solo salvó a un hebreo, había salvado a su propio hermano, aunque aún no lo sabía. El destino lo estaba guiando poco a poco hacia su verdadero propósito. Ese acto lo condenó. El faraón ordenó su captura y Moisés tuvo que huir. De príncipe admirado pasó a ser fugitivo. Dejó atrás a Ramsés, el hermano que lo amaba, y a Nefertari, la mujer con la que soñaba. Con el corazón destrozado, escapó al desierto. El hombre que tenía todo quedó reducido a nada. Durante décadas en el exilio, bajo un sol implacable que borraba el pasado, en el desierto Moisés encontró refugio en la tierra de Madián. Allí conoció a Zipora, hija de Jetro, con quien formó una familia. De príncipe pasó a ser pastor de ovejas. Durante años vivió en el anonimato, creyendo que su historia había terminado. Pero Dios no había olvidado su nombre. Todo lo que había vivido era solo el inicio de su misión. Cuando el silencio del desierto se rompió, un día, mientras pastoreaba en el monte Horeb, Moisés vio algo extraordinario. Una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Al acercarse escuchó la voz de Dios. «Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Allí Dios le reveló su misión. Debía regresar a Egipto y liberar a su pueblo. Moisés se resistió, dudó de sí mismo.
Dijo que era torpe al hablar, que nadie lo escucharía. Pero Dios le respondió: yo estaré contigo. Y así, el fugitivo fue transformado en profeta. ¿Escucharías si una llama eterna te llamara por tu nombre? De vuelta en Egipto, en un reencuentro que olía a traición y nostalgia. Volver a Egipto fue volver al pasado. Frente a él estaba Ramsés, su amigo, su hermano, ahora convertido en faraón. Y junto a él, Nefertari, la mujer que había amado y que ahora pertenecía a la realeza. El reencuentro estuvo cargado de dolor y tensión. Lo que antes fue amistad y amor, ahora se convirtió en enfrentamiento. Moisés se plantó frente a Ramsés y declaró: deja ir a mi pueblo. Pero Ramsés se negó. Y así comenzó el choque entre dos mundos: el poder de Egipto contra la voz de Dios. Las plagas. Pronto, Dios desató su justicia sobre un imperio arrogante. Dios mostró su poder en Egipto con señales que estremecieron al imperio. El Nilo convertido en sangre, las ranas invadiendo los palacios, plagas de insectos y langostas que devoraron los campos, el granizo mezclado con fuego, tinieblas tan densas que nadie podía ver, y finalmente la más dolorosa, la muerte de los primogénitos. Esa noche, los gritos se escucharon en todo Egipto. El hijo de Ramsés murió, y con él también murió la amistad entre los dos hombres. Ramsés ya no veía a Moisés como hermano, sino como enemigo. Justo después de la Pascua, cuando la libertad parecía un sueño lejano, finalmente los hebreos salieron de Egipto. Pero Ramsés, cegado por su orgullo, los persiguió con todo su ejército. El pueblo quedó atrapado frente al mar. En ese momento, Moisés levantó su bastón y las aguas se abrieron. Israel cruzó en seco, mientras las murallas de agua los rodeaban. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar volvió a su lugar, sepultando a los soldados y carros. Ese día Moisés no solo liberó a Israel, también dejó atrás para siempre a Ramsés y a Nefertari. 3 meses tras la liberación en el corazón del desierto de Sinaí. En el desierto Moisés guió a un pueblo difícil, lleno de quejas y dudas. En el monte Sinaí subió a encontrarse con Dios, permaneciendo 40 días y 40 noches. Allí recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Pero mientras Moisés estaba en la cima, el pueblo se desesperó y levantó un becerro de oro. Al descender y ver la idolatría, Moisés rompió las tablas en señal de furia. Más tarde Dios renovó el pacto, mostrando su misericordia. Durante los siguientes 40 años, Moisés forjó un pueblo en el fuego del desierto. Durante 40 años Moisés condujo a Israel en el desierto. Fue testigo de milagros, de victorias, pero también de rebeliones. En un momento de debilidad, desobedeció a Dios, y por ello no pudo entrar en la tierra prometida. Desde el monte Nebo, contempló Canaán, la tierra que había anhelado, y allí murió. La Biblia dice que Dios mismo lo enterró, y hasta hoy nadie conoce su tumba. Su vida fue una mezcla de amor, dolor, pérdidas y fe inquebrantable. Moisés fue príncipe, hermano, amante, fugitivo, profeta y libertador. Fue un hombre con dudas, miedos y errores, pero también con un llamado que cambió la historia. Salvó a Aarón sin saber que era su hermano. Amó a Nefertari, perdió a Ramsés, enfrentó su pasado y aceptó su destino. Su vida nos enseña que Dios puede tomar a un hombre común y hacerlo extraordinario. Moisés, el hombre que abrió los mares y habló cara a cara con Dios.